A lo largo de este procedimiento vas a observar ciertos detalles que te pueden ayudar bastante en tus trabajos. En esta ocasión será el tanque de una motocicleta. Vamos a realizar el dibujo de unos leones. Pues vamos a comenzar. En primera de cuentas, lo que yo te recomiendo que hagas siempre que vayas a hacer un trabajo es que puedas retirar las piezas de preferencia para que las puedas trabajar en un lugar que esté bastante controlado para que puedas hacer un buen trabajo. Ahora, en el caso de que no puedas desmontar una pieza, lo ideal va a ser que trabajes de una manera ordenada. En este caso yo te recomiendo que primero empieces con todos los trabajos de preparación, como por ejemplo reparar algún golpe o cualquier detalle que tenga de hojalatería. En este caso, este tanque está relativamente nuevo, entonces lo único que hubo que hacer fue retirar unas estampas y darle una lijadita con una lija del 320. Esto es para generar anclaje en la pintura que vamos a utilizar. Ahora sí, procedemos a empapelar todas las áreas que no querramos manchar con la pintura o el transparente. Ya después de que enmascaramos todas las piezas que querramos que no se manchen, pasamos a darle una pintadita de blanco. ¿Y cómo lo realicé? Únicamente manejé 3 capas de color blanco en una dilución media, pero sin llegar a cubrir en su totalidad el color de la base. Esto quiere decir que el color blanco lo dejé un poco transparentoso para que me funcione como una especie de gris en la base que voy a trabajar. Es decir, el blanco no quedó completamente saturado y este tono que quedó lo voy a utilizar como una base media. Ahora, ya que terminamos de pintar, vamos a aprovechar para realizar las plantillas que tenemos y sobre de eso empezamos a tomar decisiones. Lo ideal es que hagas siempre este procedimiento primero para que en el momento en el que empieces a hacer la planeación de tus plantillas le des oportunidad de secar a la pintura y puedas trabajar una transferencia de una manera despreocupada, sin temor a que te vayas a llevar la pintura o que la vayas a maltratar con el simple hecho de superponerle la hoja. Ahora, ya después de que hayas dejado reposar la pintura un promedio de unos 5 minutos, te recomiendo que le pases un trapo o una brocha para retirarle todos los excedentes de polvo que genera la pulverización del aerógrafo. Ahora, en este punto voy a hacer hincapié de qué es lo que sucede si tú empiezas un trabajo y no retiras esas partículas de polvo. Lo que va a suceder es que cuando tú empieces a hacer tu trabajo de aerografía y quieras darle una limpiada a tu trabajo, lo que va a suceder es que esa partícula que se interpone entre la superficie que pintaste y la nueva capa de pintura que estás ejecutando se puede levantar y va a quedar granulado en los lugares donde se encapsule la partícula, y eso va a generar un mal resultado. Ahora pues ya llegamos al momento de hacer nuestra plantilla, y la recomendación que te voy a hacer en cuanto a este procedimiento es que primero saques las medidas del lugar donde vas a hacer la transferencia, en este caso del tanque de la moto o de la superficie donde tú vayas a trabajar. Ahora, si en este caso no has manejado algún tipo de plantillas, aquí en este canal tenemos unos videos dedicados a ese tema. Otra cosa, recuerden centrar bien la imagen. Y si no queda bien a la primera donde ustedes quieren, quítenla y vuélvanla a acomodar hasta que quede bien, porque sí es importante esa situación. Entonces ya está completamente seco y ya se puede maniobrar muy bien sobre de la superficie. Entonces vamos a proceder y continuamos. Ahora sí, con confianza vamos a transferir nuestra imagen. Recuerda que debes de transferir la mayoría de los puntos relevantes dentro de tu plantilla. De ser posible, trata de reproducirla completamente. Esto te va a ayudar bastante para que puedas hacer un buen trabajo de aerografía. Pues ya quedó todo lo que es la línea y la parte principal de la cara. Eso era lo único que quería. Tenía ganas de hacerlo así únicamente. Aquí miren, se manchó un poco, pero esto sale con el trapo, con un poquito de agua. Entonces empezamos a elaborar el trabajo y sobre la marcha vamos quitando esto. Si se puede desde un principio, adelante. Si no, conforme vayan haciendo la aerografía, van retirándolo con el papel. Ahora sí, es momento de que te acerques un refresquito, le subas a tu música favorita y te pongas a trabajar con mucha calma.
El primer color que vamos a utilizar es un gris oscuro. En este caso es una mezcla bastante delgadita, aproximadamente de un 80% de solvente por un 20% de pintura, manejando un libraje de aproximadamente 35 libras. En este caso, este primer tono de gris nos va a ayudar a dar el panorama general de la ilustración. No va a ser el color que vamos a utilizar de manera final. En este caso es para crear un tono semi oscuro y las sombras, para posteriormente poder aplicar una capa de blanco y reafirmar las zonas más oscuras con negro o con un gris más oscuro. Todo lo demás es talacha. Todo lo que son texturas son imitaciones de la ilustración que tú tienes. Entonces, lo que yo te puedo recomendar para que puedas empezar a hacer ejercicios y que te funcionen en este tipo de trabajos es que trates de imitar pequeñas secciones de la ilustración que vas a hacer. No te desesperes, es un procedimiento bastante largo, pero cuando tú llegues a la comprensión de lo que estás haciendo, combinado con la presión de aire correcta y de dilución de material, créeme que vas a tener excelentes resultados. Aún así, y con todos esos conocimientos que llegues a adquirir, créeme que no te vas a salvar de cometer errores. Pues ni hablar. Yo creo que es un buen punto de referencia para que hablemos de cómo podemos solucionar este tipo de dificultades. Pues a ver, les voy explicando un poquito sobre qué es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, yo continué con el trabajo. No es que no me importe lo que haya pasado, pero la primera acción que vamos a hacer cuando tenemos este tipo de accidentes es retirar la pintura rápidamente, de preferencia con algo que absorba pero que no suelte pelusa. A mí me gusta hacerlo más con la mano porque la pintura se distribuye rápidamente en tu mano sin dejar ningún tipo de residuos. Eso lo que va a evitar es que la pintura se haga mucho más gruesa y haga que se enternezca la base que ya tienes. A esto me refiero con que se haga más endeble. Posteriormente vas a dejar que la pintura seque por un periodo no menor a 15 minutos, lo que nos va a garantizar que la superficie y el material de abajo esté completamente seco. Ahora, en este caso sí tendrás que analizar tú qué tanto tiempo tendrás que dejar que seque, porque la densidad de materiales suele ser distinta. Entonces dependerá de qué etapa de tu trabajo estés realizando, ya sea una cobertura que es más gruesa o una capa de detalle que obviamente será más fina. Ahora que ya le diste el tiempo pertinente de secado a la pintura, lo que vas a hacer es que vas a tomar una lija del número 400 y vas a darle una lijadita a la área donde tuviste el error. Aquí sí te recomiendo que tengas muchísimo cuidado. Esta acción debe de ser poco a poquito, porque en sí las capas de aerografía son muy delgaditas. Aquí lo difícil va a estar en que no te lleves pintura de más y se genere un hueco. Así es que trata de hacerlo con calma para posteriormente volver a realizar aerografía. En este caso, como era una parte donde había pelaje, pues lo que hice fue volver a realizar el mismo procedimiento que realicé al principio, solamente que ahora empecé desde el tono blanco. Por una u otra razón vas a tener siempre algún detalle. Eso es lo que te pone en el plano de la realidad. Además que tu capacidad de resolver problemas te dará más experiencia. Así es que el hecho de que te equivoques pues para nada es negativo, sino todo lo contrario. Solo que a veces la verdad es que es bastante difícil lidiar con uno y otro error. Pero no se desesperen. La verdad es que todos los oficios o cualquier profesión que tú llegues a ejercer siempre te vas a enfrentar a dificultades, y yo creo que esa facilidad para enfrentar esos problemas y además resolverlos es lo que te va a dar más seguridad al realizar tu trabajo. Y un detalle que se me estaba olvidando, que yo creo que es bastante importante, es que debes de considerar el tipo de pintura que vas a utilizar para poderle dar el tiempo de secado correcto. En el caso de este trabajo que realizamos con laca acrílica, con los 15 minutos es más que suficiente, pero deberás respetar los tiempos de secados de cada material. En mi opinión personal, es mucho mejor trabajar con base color o cuando menos con laca acrílica, que son pinturas que son bastante fáciles de controlar tanto en el proceso de aerografía como en el control de problemas.
Ahora, después de este punto, inmediatamente lo que hice fue empezar a pintar los ojos, que quedaron en color amarillo, posteriormente en naranja y detalles en un color café rojizo, para terminar de darle matiz a los ojos. Después de esta acción ocupé un gris bastante oscuro, sin llegar al negro. Con este terminé de darle profundidad a los lugares donde yo consideraba que era importante darle ese aspecto y darle más firmeza al trabajo. Ahora, ya después de haber realizado esta acción, con el color blanco puro empezamos a detallar todas las áreas de luz y todo el pelaje de los leones. Ahora, en cuanto a este color, ya te habrás dado cuenta que no lo apliqué completamente al final, sino que traté de ocuparlo dentro de todo el procedimiento de una manera que me fuera conveniente. Proseguimos a hacer lo mismo en el costado del tanque, pero en esta ocasión únicamente utilizamos 2 capas de blanco, dejando un tono más grisáceo en la base. Posteriormente volvimos a utilizar el primer tono de gris que utilizamos para empezar a hacer los detalles de la leona. Posteriormente a esto utilizamos el color blanco para empezar a dar detalles de claridad y luces antes de colocar el tono más oscuro, que vendría siendo un gris pegándole a negro, para volver a trabajar las zonas más oscuras. No necesariamente tienes que seguir los mismos procedimientos. De hecho, yo te recomiendo que trates de hacer el trabajo a tu manera. Recuerda que esto es una guía práctica para que tú te des cuenta si se acopla a tu manera de trabajar, o también darte cuenta si en algún punto te puede beneficiar esta técnica. Ahora sí, con el último tono vamos a destacar toda la imagen, y con esto terminaremos de darle el énfasis que queremos en nuestra ilustración. La idea de que sea un gris bastante oscuro es que no se vea tan agresiva la transición. A pesar de que aquí en el video se ve casi negro, con este detalle logramos que no tenga un contraste demasiado alto y que sea desagradable. Ahora, hasta este punto ya te habrás dado cuenta que la base que utilizamos, como fue un poco más delgada, nos funcionó como un tono gris intermedio, y la verdad es que alcanza un resultado bastante agradable.
Posteriormente a esto hicimos unos detalles de profundidad con unas montañas y volvimos a utilizar el blanco para hacer unas nubes. Esto es porque vamos a superponer la imagen de unos árboles y pues lo ideal es que primero hagamos las nubes y encima el dibujo de los árboles. En el caso del otro costado, donde hicimos la ilustración de un león joven, utilizamos exactamente la misma técnica. Primero hicimos toda la definición con el gris oscuro y posteriormente volvimos a dar realce con el tono blanco y para terminar rematando con un color grisáceo más oscuro. En este caso la única diferencia que hay es que en los bigotes del león utilicé masking para poder delimitar el área blanca, aunque después volví a pasar un poco de blanco para darle más firmeza. Recuerda que la base quedó como si fuera un tono de gris.
Y pues ahora sí finalizamos el trabajo aplicando una capa de transparente. En este caso, este trabajo se realizó con laca acrílica y se aplicó un transparente de poliuretano. Y este es el aspecto que tiene a la sombra, únicamente con una luz artificial. Y este es el aspecto que tiene con la luz del día, es bastante diferente, pero en cualquiera de las dos condiciones tiene sus encantos. Recuerda que esto es una de las tantas maneras de hacer aerografía y que tampoco nadie es poseedor de la verdad absoluta. Al final del día, todo lo que aprendas tendrás que aplicarlo a tu técnica personal. También te habrás dado cuenta que en todos los procesos de aerografía hay errores, sean mínimos o mayúsculos, pero siempre hay dificultades que tienes que aprender a solucionar. Recuerda que esto es aerografía para la vida real. Yo soy Mau, mejor conocido como Blitzart, y suscríbete, no seas gacho.